Buenos días a todos, buenos días a todas, el Señor les bendiga. Espero estén listas para entrar al estudio de la palabra conmigo, que ya hayan pasado tiempo con el Señor, ya hayan disfrutado su cafecito. Y ahora vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día y vamos a pedirle que Él nos dirija en este estudio. Padre, yo te doy gracias una vez más por este nuevo día que nos has concedido, este nuevo comenzar en nuestra vida, por tu misericordia que es nueva esta mañana como cada mañana para todo aquel que confía en ti. Padre, yo pido que seas tú en control de nuestras vidas en este día. Nos encomendamos a ti y ahora que vamos a estudiar este primer capítulo de Pedro, primero de Pedro, pido que sea tu Espíritu Santo preparándonos para recibir todo lo que tienes en esta palabra para nosotros. Pido que tomes control de nuestras mentes, nuestros corazones, que sean como tierra fértil para que tu palabra produzca esa fe que deseas encontrar cuando tú vuelvas, Señor, aquí en la tierra. Ahora, Padre, me someto a ti, te doy gracias por este privilegio, por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra una vez más. Pido, Espíritu Santo, que seas tú el que enseñes, que meramente me uses como tu instrumento y que traigas a memoria versículos y pasajes que respalden lo que nos dice esta palabra, que se correlacionen con lo que nos enseñas en esta palabra y que así tu pueblo, Señor, sea edificado, sea llamado a santificación y a confiar en ti. Y así tú, Señor mío, y solamente tú seas glorificado. Yo te lo pido en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén. Bueno, ayer vimos los primeros 5 versículos del primer capítulo de Pedro. Hablamos cómo nos ha bendecido ya el Señor cuando el apóstol Pedro aquí se refiere a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva. Ayer vimos el concepto del renacer, el renacimiento, el nacer espiritualmente después de haber nacido naturalmente. Ayer vimos que es solamente por medio de Jesucristo, pero también nos dice aquí que nos hizo renacer para una esperanza, algo que esperamos, pero es una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hablamos que la esperanza de todo cristiano es la verdaderamente esperanza es que vamos a resucitar con Cristo, y si no hemos muerto cuando Cristo vuelva, vamos a ir con Él a ese lugar preparado para nosotros, para obtener, aquí como nos dice en el versículo 4, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que dice aquí, está reservada en los cielos para nosotros los que creemos, nosotros los que somos guardados, el saber que somos guardados y protegidos por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios. ¿Qué tan poderoso es tu Dios que te puede guardar y proteger? Mediante la fe, dice claramente. Cuando tú crees en Dios, cuando tú depositas tu fe en Dios, tú puedes descansar en Él, tú puedes confiar en Él, no importa lo que estés enfrentando, por lo que tú estés pasando. Aquí nos dicen que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar, dice, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hablamos ayer acerca de cómo la palabra nos enseña que todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que confía en su obra redentora, todo aquel que le ha recibido como Salvador, ha recibido esa garantía de la salvación y nos ha dejado a su Espíritu Santo como esa garantía morando en nosotros. Mientras estamos aquí, ya somos salvos por fe, mas esa salvación se
sea completa o se consume, se hace verdaderamente, por decir así, ya perfecta cuando estamos en la presencia del Señor, en ese lugar que Él fue a preparar para nosotros, en su reino. Entonces, pensando en esta salvación que está preparada para nosotros, en esta herencia incorruptible, Pedro aquí nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice claramente, es una realidad que todos nosotros, los que verdaderamente creemos en Jesús, los que confiamos en su obra redentora y que sabemos a ciencia cierta que le pertenecemos, que somos sus hijos, somos su pueblo y que el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos esa garantía de esa herencia preparada para nosotros, esa salvación que obtenemos por fe. Podemos entonces alegrarnos verdaderamente sabiendo que nos espera. La palabra nos dice aquí, la vida eterna con Jesucristo. Entonces, si nos espera esa vida eterna con Jesucristo, podemos alegrarnos confiando que somos, dice aquí, guardados y protegidos por su poder. Podemos alegrarnos de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros hasta el día que alcancemos esa herencia incorruptible y obtengamos verdaderamente el final de nuestra salvación, el estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, en su reino. Ahora, mientras estamos aquí, dice aquí, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice, si es necesario, dice, que tengan pruebas, que sean afligidos en diversas pruebas. Mientras estamos aquí en este mundo, es cierto que somos, ¿cómo se dice? Somos susceptos, estamos expuestos a diferentes tentaciones, pruebas, aflicciones, tribulaciones. Recuerden, Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 16, en el mundo tendrás aflicciones, mas vamos ahí, a Juan 16. En este mundo tendrás aflicciones, más dice claramente, quiero que vayamos ahí, bendito Dios. Aquí dice, en el versículo 33, al final del capítulo 16 de San Juan, nos dice, estas cosas os he hablado, hablando con sus discípulos, pero yo te pregunto, si tú eres un creyente, ¿eres un discípulo de Cristo? Sí, porque queremos ser como nuestro Maestro. Estas cosas os he hablado para que en mí, dice Jesús, tengáis paz. En Él podemos tener paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, es cierto que mientras estamos en este mundo, como nos dice acá Pedro, vamos a enfrentar, vamos a sufrir pruebas, aflicciones, quizá ataques por ser creyentes, tentaciones, pero es una realidad. Pablo hablando con Timoteo, en Timoteo, 2 Timoteo 3:16, si van conmigo ahí, le dijo claramente que todo aquel que quiera vivir una vida de piedad sufrirá persecución. Es una gran realidad, pero lo quiero leer en su contexto, en su palabra más bien. Dice aquí, en el versículo 12, más bien, hasta adelante, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente, 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Entonces, es una realidad que vamos a tener pruebas, vamos a sufrir como creyentes penalidades o tentaciones, vamos a ser tentados, pero Dios está con nosotros. Nosotros podemos tomar ánimo, depende de ti, depende de mí, cómo vamos a enfrentar estas pruebas, estas tentaciones, porque podemos ver en la vida de Job,
la vida de Job vimos cómo para que fuera tentado por el diablo, tuvo que tener permiso de Dios. El enemigo no te puede tentar a menos que Dios lo permita. Las pruebas que vienen a nosotros primeramente pasan, por las manos de nuestro Padre Celestial. Él decide si va a permitir esa prueba en nuestra vida, porque las pruebas tienen resultados. Las pruebas pueden fortalecerte, las pruebas pueden derribarte o destruirte. Depende de ti. Cada prueba que viene a nosotros, como dije anteriormente, primeramente pasa por la prueba de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que en todo Él está con nosotros, en cada prueba Él está con nosotros. Así como lo vemos en el Antiguo Testamento, que estuvo con su pueblo, los llevó por el desierto, los probó y los puso en situaciones difíciles, pero suplió para ellos, les protegió de los enemigos, hizo todo lo necesario. Así Dios obra para nosotros, a favor de nosotros. Dios, si tú eres un creyente, Él está contigo y Él está a tu favor. Entonces yo te animo, la palabra de Dios en Romanos 8:32 nos dice que Él hace que todas las cosas obren para bien. Entonces depende de ti. Cuando tienes una tentación, aplica la palabra de Dios. Tú tienes que ponerte en mente que Dios está contigo, en tu corazón confiar, porque cuando vienen las pruebas, tú puedes reaccionar, fíjate la diferencia, o actuar. Reaccionar de acuerdo a tus impulsos y emociones que pueden ser ansiedad, temor, no sé, inquietud, o actuar de acuerdo a la fe que Dios te ha dado, ponerla por obra. Yo hace muchos años tomé un curso de buceo y estando en el salón de clases, cuando estaban dándonos toda la teoría y todas las instrucciones, el instructor nos dijo, cuando estén a 80 pies de profundidad y tengan problemas, no reaccionen a los problemas, actúen de acuerdo a lo que se les está enseñando. Así nosotros debemos de actuar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Tienes tentaciones? La palabra que te dice, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, en inglés dice que no sea común a todos los hombres. Mas Dios es fiel, el cual no os dejará ser tentado más allá de lo que podáis resistir, dice, o soportar, sino que juntamente con la tentación os dará la salida para que podáis resistir. Dios está contigo en cada prueba. Él está a tu favor. En Isaías 41:10 me encanta. Ese es uno de los versículos que cuando enfrento pruebas, o el Salmo 91 igual, porque dice claramente, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, dice, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Nos dice la palabra en Romanos 8. Sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces tenemos que tener esa actitud de que, ¿sabe qué? Esta prueba, ok, estoy pasando esta dificultad, me están haciendo esto, me están haciendo aquello, o el enemigo me está poniendo tentaciones. Dios está conmigo, no estoy solo. Recuerden, cada prueba tiene un propósito para nuestras vidas. Aquí en 1 de Pedro se nos dice que nuestra fe es probada por fuego. Claramente, cuando tu fe es probada, es para el propósito de refinarte y fortalecerte, de purificarte como el oro. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Es tu fe la que va a ser sometida a prueba. ¿Cómo vas a actuar en fe? ¿Cómo vas a actuar cuando vengan las pruebas? Dice aquí,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El propósito de las pruebas, como dije anteriormente, es para probarnos primeramente si verdaderamente estamos en la fe. Pablo dice, examinaos si verdaderamente estás en la fe. Si estamos confiando en Dios, entonces en fe vamos a decir, ok, Señor, bueno, Señor, esta prueba la permitiste que llegara a mí, pero yo dependo de ti. Yo dependo de tu fidelidad y de tus promesas en la palabra. El oro aquí que dice sea probada que como el oro, una prueba para que vuestra fe mucho más preciosa que el oro. ¿Qué precio tiene tu fe? Tu fe es más preciosa que el oro, más valiosa que el oro para Dios. Tu fe está basada en que tú confiaste en Jesús, en que tú confiaste en que Él murió por ti, pagó por tus pecados, fuiste redimido, no con cosas que perecen como oro y plata, sino con la preciosa sangre de Jesús. Entonces, nuestra fe es más preciosa todavía que el oro para Dios, pero también es purificada, dice. El oro es perecedero cuando se prueba con fuego. El oro dice que es perecedero. Nuestra fe, cuando es purificada por fuego, es una de dos. O te destruye, como dije anteriormente, o te purifica, te refina y te fortalece. El fuego, cuando el platero trabaja con el oro, hermanos, cuando el platero trabaja con el oro, lo mete en un contenedor. Vamos a decir que este es el contenedor, ¿ok? Le mete fuego. El oro empieza a burbujear, empieza a hervir y le baja y sale toda la escoria, todas las impurezas a la superficie. Entonces el platero se ve así y ve si se puede ver en la superficie, en ese oro. Si no es claro, si está todavía nubloso, le mete fuego otra vez. Vuelve a hervir, vuelve a purificarse y vuelve a subir la escoria. Él limpia la escoria y la remueve y vuelve a asomarse. Y ese proceso se hace varias veces hasta que el platero se puede ver a sí mismo como en un espejo. Y eso es lo que Jesús desea. Él desea verse en ti. Cuando las pruebas vienen, te purifican. Si te pones a cuentas con Dios, si sabes que hay algo pendiente, entrégaselo. Pero vienen las pruebas también y te fortalecen. ¿Y cómo te fortalecen? Te hacen templado, te templan, te hacen fuerte. Hace muchos años mi padre tenía camiones de carga y me tocó ver cómo hacían las muelles. Cuando los cargaban de más, se rompían el sistema de muelles y me tocó ir una vez con un chofer de él a ver cómo hacían las muelles. Y vi cómo las metían en el fogón, salían ardiendo al rojo vivo, las golpeaban y las formaban templadas. Pues así es. En un sistema de muelles puede llevar 6, 8, 10, depende la capacidad de la carga, hojas de muelles. Pero hay una muelle abajo, que esa muelle es con el contrapeso. Cuando estas ya no resisten, llegan a esa muelle y esa los está deteniendo, por decir. Quiero decirte, así las pruebas nos fortalecen, las pruebas nos hacen templados. Y esa contramuelle, para mí, me la dio una visión del Señor, es mi Cristo. Cuando yo ya no puedo, Él me dice, dame tus cargas, yo te ayudo, yo te llevo adelante, confía en mí. Y yo te invito a que confíes en Él. Muchas veces vamos a enfrentar pruebas, pero quiero decirte, ¿cuál es la actitud o la disposición de tu corazón? ¿Cuál es esa actitud? ¿Vas a decir, otra vez, otra prueba? ¿O
O puedes decir, oh Señor, ahí viene otra prueba. Te necesito, fortaléceme, dame sabiduría para permaneciendo con mis ojos puestos en ti. Y no en la situación que estoy enfrentando, no en las pruebas. Las voy a tener, pero tú prometes que me llevarás por todas ellas. Esa es la actitud que debemos de tener. Pedro aquí nos dice que vamos a tener pruebas, y el deseo de Dios es que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pablo tenía una actitud acerca de las tribulaciones y las pruebas que decía, bueno, está bien, voy a enfrentar esta prueba. ¿Qué es lo que enfrentó Pablo? Peligros de muerte, lo apedrearon, lo dejaron por muerto, tuvo como en el barco, sufrió naufragio, lo apedreaban, lo atacaban continuamente, y él enfrentaba pruebas, aún el aguijón en la carne que él tenía, pero él tenía una actitud de alguien que decía, esta prueba no es nada. Vayan conmigo, por favor, primeramente a Romanos 8. En Romanos 8, 18, aquí tengo una nota. Miren lo que dice Pablo. Bendito Señor. Dice, voy a leer primeramente el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice claramente. Así que, hermanos, en el 12, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Vamos a vivir en el Espíritu. Cuando nosotros estamos en el Espíritu, no vamos a ver las pruebas en lo natural. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Recuerden, las obras de la carne también son todas las emociones, los apetitos, los instintos, todo eso. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Eres guiado por el Espíritu de Dios? ¿Has recibido a Jesús como tu Salvador? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Dios es nuestro Padre. Él tiene cuidado de nosotros. Cuando enfrentamos la prueba, vemos aquí, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que, ¿qué? Padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El versículo 18 es la actitud que todos debemos tener. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, tenemos problemas, tenemos aflicciones, pero ¿qué nos dice? Que las aflicciones presentes, las que estamos enfrentando, no son comparables con la gloria venidera. En 2 de Corintios, la actitud de Pablo también me da un gozo ver cómo se refiere a esto. Dice en el versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y que si se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque que miren la actitud, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las que dice, las que son eternas, dice, pues, dice claramente, porque, vuelvo a leer,
no mirando las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, solamente por un rato, por un tiempo, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿dónde debemos poner nuestra mira? ¿Dónde debemos poner nuestra mira? En las cosas eternas, como nos dice Colosenses 3. Si habéis resucitado con Cristo, dice claramente, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. No en la tierra, no en lo presente. Sí, las cosas naturales, las cosas que se ven, son temporales, pero las promesas de Dios son eternas. Entonces, en comparación con la eternidad de la gloria venidera, como dice Pablo aquí en 2 Corintios, necesitamos nosotros recordar en qué se compara esta prueba que voy a empezar, que estoy enfrentando, con aquella gloria venidera, cuando yo esté viéndote a ti, Señor Jesús, cara a cara. Porque Pablo nos dice, ahora vemos como por espejo, así medio nublado, no vemos claramente lo que ha de ser, pero un día le veremos cara a cara. En 1 de Juan, si van conmigo, nos dice en 1 de Juan, en el, bendito Dios, en el capítulo 2, en el versículo 2 en adelante, es más, lo voy a leer del versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. Los que hemos creído en Jesús, hemos confiado en su obra redentora y hemos recibido por fe a Jesús como nuestro Salvador, depositando nuestra confianza en Él, hemos nacido del Espíritu, somos hechos hijos de Dios. En unos minutos voy a continuar con eso. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y dice el 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Las pruebas nos purifican como el oro, nos refinan como el oro. Las pruebas nos fortalecen como el hierro templado, como dije. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Aquí nos dice que, pues, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amamos, a quien amáis sin haberle visto, en el versículo 8, 1 de Pedro 1, 8, volviendo, a quien amáis sin haberle visto, no lo hemos visto, pero podemos ver que está obrando. No lo hemos visto físicamente, pero sabemos que Él vive en nosotros. No lo hemos visto moviéndose físicamente enfrente de nosotros, pero lo hemos visto moviéndose en el poder de su Espíritu a favor de nosotros. Entonces, si le amas, Él está consciente, Él sabe que tú le amas, aunque no le hayas visto, aunque ahora no lo veas, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Oh, bendito Señor. Jesús dijo, bienaventurados los que, aunque no han visto, han creído. Nosotros no lo hemos visto, pero creemos en Él, confiamos en Él. Y el resultado es el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa salvación está a tu disposición. Si tú no le has recibido como tu Salvador, si tú nunca has confiado en su obra redentora, necesitas ser salvo. Jesús, a un líder religioso, a Nicodemo, que vino de noche, le dijo, no te maravilles de que te diga, sí, necesitas nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Este líder vino de noche a Jesús y le dijo claramente, Señor, sabemos que Dios, le dijo Rabí, sabemos que Dios está contigo, porque nadie puede
hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Las obras que Jesús hacía, nadie las podía hacer porque Jesús no solamente estaba Dios Padre con él, sino que él es Dios encarnado. Y Jesús le respondió, de cierto te digo, claramente le dijo, que si no nacieres de nuevo, le dijo, no verás el reino de Dios. Cuando le dijo esto, este hombre se quedó. ¿Cómo un hombre puede nacer de viejo? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. ¿Cómo puede un hombre viejo hacer esto? Dijo, ¿acaso puede entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le respondió, de cierto te digo, a menos de que nazcas de agua y del Espíritu, no entrarás en el reino de Dios. El reino de Dios es espiritual. El Dios al que servimos, el Dios en quien confiamos porque creemos en Él, es espíritu. Su reino es espiritual. Y para llegar a ese reino, para entrar a ese reino, aún para ver ese reino, es necesario nacer del Espíritu. Le dice Jesús en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay una gran diferencia. Nosotros nacimos de la carne, nacimos de agua, nacimos en lo natural, cuando la fuente de nuestra mamita se rompió y salió el bebé, quien quiera que sea. Juanito salió y Dios tuvo planes para él. Yo le doy gracias a Dios que Él se hizo conocer de mí y me permitió nacer del Espíritu. Cuando tú naces del Espíritu es porque recibiste a Jesús. El Espíritu Santo empieza a morar en ti. Si tú nunca lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. A lo que dice aquí Jesús claramente, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Pablo nos dice que carne y sangre no heredarán el reino de Dios también. No van a entrar ahí. Entonces, si tú quieres ir a ese lugar preparado para los que confiamos en Él, para los que creemos en Él y para los que esperamos en Él, entonces haz la decisión, la mejor decisión de tu vida. Recibe a Jesús como tu Salvador personal. Y si eso es tu voluntad, entonces ora conmigo esta oración. Y dile, Señor Jesús, yo creo con todo mi corazón que tú eres el Hijo de Dios. Que Dios te envió a este mundo para que murieras por todos los pecados del mundo. Yo reconozco que mi pecado me separa de ti. Y ahora me arrepiento de todo pecado y te pido perdón. Te pido que me limpies y me transformes. Que me des un nuevo corazón, que me des una nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y ahora, Señor Jesús, por fe, yo me entrego a ti con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi ser me rindo, Señor. Te pido ahora que me llenes con tu Espíritu Santo y que me des tu poder obrando en mí, transformándome para vivir para ti, para que así un día yo pueda verte cara a cara. Yo por fe te recibo y por fe creo con todo mi corazón que tú también me recibes. Y te doy gracias ahora, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo para que Él muriera por mí y yo pudiera tener vida eterna contigo en tu reino. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, tú has nacido del Espíritu. Ahora es un bebé espiritual el que mora en ti. Ese bebé espiritual necesita ser alimentado como un bebé natural necesita ser alimentado. Así también el bebé espiritual necesita ser alimentado. El bebé cuando nace lo bañan, lo lavan, lo limpian completamente.
Cuando tú confiaste en Jesús y le recibiste como Salvador, tú fuiste limpio de todos tus pecados, limpia completamente. Todos tus pecados han sido removidos, perdonados y echados al fondo del mar, como nos dice la palabra de Dios. Entonces, al bebé, cuando nace, al bebé natural, lo llevan con su mamita para que le dé pecho, para que le dé de comer. Y allí comienza una relación entre la mamita y el bebé. Igual, cuando tú naciste como bebé espiritual, ahora come la palabra de Dios. Aquí en la palabra de Dios, Dios te habla. Yo te recomiendo que leas el libro de San Juan para que conozcas quién es Jesucristo, quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo, que es nuestro Dios triuno. Así, entonces tú aprenderás a confiar en Él y a vivir por fe en Él, como hemos estado viendo en los estudios. Ahora también es necesario crecer en la fe y al mismo tiempo hablar con papá. Cuando el niño empieza a crecer, ya empieza a hablar con su mamita o con su familia. Pues tú necesitas hablar con papá. Necesitas levantar tu voz en oración clamando a Él. No importa que no sepas orar elocuentemente con palabras floreadas, solamente habla sinceramente con tu papito y dile todo lo que está en tu corazón. Exprésale tus deseos, ansiedades, temores quizá, lo que tú necesites. Habla con Él, porque Él te ama más que tu propia mamita. También es necesario pues ser parte de la familia de Dios. Yo te invito a que te congregues en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios y donde se permite que el Espíritu Santo tenga el control de los servicios de la alabanza y todo lo que hay. Yo te pido que consideres esto. Ve a una iglesia. Nosotros en Koinonia Christian Worship Center te invitamos a que nos visites. Si hay una iglesia cerca de tu casa y no puedes venir hasta acá, conéctate. Empieza a leer la palabra de Dios. Créese con otros cristianos y, sobre todo, sé fiel hasta el final. Ya no nos queda mucho tiempo que esperar, porque las señales ya están más palpables, más vívidas que nunca. La venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca más que nunca. Todo se está poniendo al rojo vivo. Y lo que debemos hacer como cristianos es prepararnos, voltear arriba y decir: Maranata, ven Señor Jesucristo, ya, porque ya es tiempo. Te doy a ti felicidades porque has hecho la mejor decisión. Otra parte que quiero mencionar y que es necesaria es bautizarse. Esta pluma la uso como para representar el agua. Cuando una persona es bautizada, hace la decisión de obedecer la palabra de Dios, porque la palabra nos enseña que Jesús mismo fue bautizado y encomendó a sus discípulos que fueran a todas las naciones, hicieran discípulos de todas las naciones, dice, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado, dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Jesús mismo nos encomienda que bauticemos a los creyentes. Si tú has recibido a Jesús, considera este paso de obediencia, porque en el bautismo nos identificamos con la muerte de Jesús cuando bajamos a las aguas, y cuando salimos del agua nos identificamos con la resurrección de Cristo a nueva vida. Da ese paso de fe, ese paso de obediencia, y también cuando Dios ponga en tu corazón, no tengas temor decirle a otros lo que Dios ha hecho por ti, porque Él está contigo. Entonces, te felicito. La palabra de Dios nos enseña que los ángeles en el cielo se regocijan. Hay fiesta en el cielo por tu alma. Porque dice, cuando un pecador se arrepiente, los ángeles
en el cielo se regocijan, tienen party. Así es que regocíjate en el Señor. También hago un llamado a aquellos que se han apartado del camino, a aquellos que se han apartado de Dios y se han involucrado en algún pecado. Permítanme. Vuelve al Padre. Vuelve arrepentido. Así como el hijo pródigo, reconoce tu falta, reconoce tu pecado. No termines en un chiquero o en un picadero. No termines en una situación donde ya no puedas volver. Que no te encuentre el Señor ahí cuando vuelva. Yo te pido, te insto y te imploro que tu alma vale tanto para Dios que dio a su Hijo Jesucristo. No lo menosprecies. El hijo pródigo terminó dándole de comer a los cerdos y terminó comiéndose las algarrobas de ellos mismos, la comida de los cerdos, porque hasta ahí llegó en su perdición. No llegues a ese punto. Arrepiéntete, confiesa tu pecado al Padre y pídele perdón. Si tú quieres hacerlo ahora, repite conmigo esta oración de arrepentimiento, implorando perdón al Padre. Y dile al igual que el hijo pródigo: Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque te he ofendido, te he lastimado. He menospreciado tu gran amor, tu gracia y tu misericordia. He menospreciado la sangre de Cristo y he contristado a tu Espíritu Santo. Ahora me arrepiento. Te pido perdón por todo mi pecado. Y por fe, yo recibo tu perdón de acuerdo a tu promesa en 1 de Juan 1:9, donde dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así ahora por fe, yo te doy gracias porque sé que me perdonas y te pido que me vuelvas a lavar completamente, a limpiar con la sangre de Cristo, que renueves de nuevo tu Espíritu Santo en mí y que pongas en mi corazón de nuevo ese gozo de tu salvación, de saber que estoy bien contigo, papito. Yo por fe recibo este perdón y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, del momento en que te humillaste ante Dios, del momento en que le pediste perdón, Él te ha reconciliado de nuevo a una relación que no debes de menospreciar, que debemos de cuidar y mantener cada día de nuestra vida para no entrar o no caer en tentación, para no abrirle puerta al enemigo. Considérate verdaderamente valioso, porque Jesús murió por ti y el Padre te ha reconciliado. Una vez más, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Dale gracias a Dios y gocémonos. Yo les quiero pedir otra petición de oración. Nuestro hermano, el pastor Larry Peltier, tiene un coágulo de sangre que está bloqueando la sangre que suba a su cerebro. Los doctores están tratando un procedimiento, pero yo les pido que pidamos un milagro. También que oren por nuestra hermana Irma Gordián. Ella se cayó y se lastimó la rodilla, se cortó la rodilla, para que el Señor la sane. Y me atrevo a hacer una petición aquí. Ando buscando una silla de ruedas para ella. Si alguien tiene una silla de ruedas disponible, háganmelo saber, por favor, porque ella necesita una silla de ruedas en este momento. Y cuando pase esta situación, se las devolvemos. Amén. Para que alguien más la use. Ahora, para cerrar, les sigo diciendo, oremos unos por otros, gocémonos en el Señor. Y como el apóstol Pablo les dijo a los filipenses, regocíjense en el Señor siempre. Y hoy les digo yo, regocíjense en nuestro Señor Jesucristo siempre. No importa lo que pasemos.